Respiración celular. ¿Por qué respira la célula? ¿Qué parte de la célula es la responsable de esta función? Surgen muchas preguntas que constituyen nuestro planteamiento del problema. ¿Por qué es necesario que el oxígeno llegue hasta la célula? ¿Las plantas también respiran? ¿Qué gas se libera como producto de la respiración? ¿Creen ustedes que todos los seres vivos necesitan del oxígeno para poder obtener energía? Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a continuar con esta competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Eso harán ustedes al término de esta clase. Nuestro propósito, ustedes van a poder fundamentar con sustento científico que la célula obtiene energía con una máxima eficiencia durante la respiración celular. Tenemos la siguiente situación. Otro alumno del Colegio Alfredo Bonifaz también se planteó esas preguntas y trató de darle respuestas. Entonces, después de elaborar su hipótesis, José, para responder a sus preguntas, decide experimentar utilizando los siguientes materiales: un poco de levadura, agua caliente. El agua no debe pasar de los 45 grados centígrados, ¿no? Para eso, él consiguió un termómetro y así medía la temperatura. Necesitó también un globo. Entonces, el primer paso que hizo José fue mezclar el agua con 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de levadura, y lo va moviendo hasta que quede una mezcla homogénea. Este líquido lo va a transferir a una botella de plástico, cualquier botella que ustedes puedan tener en casa. Miren ustedes el tamaño. Luego deja la botella dentro de un recipiente con agua tibia, agua caliente. No olviden que no pase los 45 grados, no debe estar muy caliente. Y a continuación va a colocar el globo en el pico de la botella, como pueden observar ustedes en estas imágenes. ¿Sí? La temperatura se va controlando durante todo el experimento. ¿Qué creen que sucedió después de 20 minutos? Pueden observar acá. ¿Se infla el globo? ¿Por qué se infla el globo? ¿Qué gas creen ustedes que se desprenda después de estas reacciones que están ocurriendo allí y que haga posible que el globo se infle? Ustedes pueden experimentar en casa y lo pueden descubrir. Entonces, ¿en qué consiste la respiración celular? ¿Todos los seres vivos respiramos? ¿Qué son las levaduras? ¿Serán seres vivos? ¿Qué función cumple el azúcar en el experimento de José? ¿Qué entienden ustedes por fermentación? ¿Quiénes son capaces de realizar la fermentación? Y a todo esto, ¿cuántos tipos de respiración existen? Entonces, para ello, tenemos que saber cuál es la finalidad de la respiración. ¿Por qué la célula respira? Miren ustedes, volvemos aquí a la célula, nos ubicamos dentro del citoplasma y hacemos un viaje dentro de una organela importante que está en el citoplasma. ¿Cómo se llama? Mitocondria. Entonces recordemos cómo es la mitocondria, tienen sus 2 membranas, membrana externa, membrana interna, y adentro están las crestas mitocondriales y también el fluido en la parte interna, ¿no?, de la mitocondria. Miren ustedes, ¿qué se necesita para que la mitocondria cumpla con esta función de respiración celular? El oxígeno.
el oxígeno molecular, que va a ingresar a la célula. En el caso de nosotros, ¿cómo ingresa? Nosotros lo obtenemos del medio ambiente, del aire. Tenemos un sistema, nuestro sistema respiratorio, que hace posible que ingrese el oxígeno al interior de todos los órganos que constituyen este sistema respiratorio hasta llegar a los pulmones y allí a las partes más pequeñas, microscópicas, llamadas alveolos. Ya nos ubicamos dentro de la célula. Allí en la mitocondria, entonces, va a ingresar a la célula el oxígeno. Pero a la célula también ingresa moléculas que son el alimento. ¿Cómo nosotros lo obtenemos el alimento? A través de la digestión. Tenemos también un sistema que nos permite incorporar cada partícula de tal manera que esas partículas alimenticias se van degradando hasta convertirse en moléculas simples. Una molécula simple, por ejemplo, la glucosa. Y aquí tenemos, una glucosa es un azúcar simple. Recordemos, formados por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Es una molécula simple de glucosa. Así, en forma de glucosa, puede ingresar fácilmente a la célula. Entonces, al reaccionar esta molécula de glucosa, ¿con quién? Con la molécula de oxígeno. Entonces, ese es un proceso de oxidación. Ocurren entonces este proceso, esta reacción química, para obtener lo único que le interesa a la célula y el propósito de la respiración celular. ¿Cuál es? La energía. Recuerden, esta energía se almacena en moléculas que ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, que se llaman ATP, adenosín trifosfato. Lo vamos a ver más adelante. Como producto de estas reacciones químicas, también tenemos moléculas de dióxido de carbono que se eliminan al ambiente, no lo necesitan nuestras células, más bien son tóxicas para nuestras células, lo tenemos que eliminar. Nosotros tenemos un sistema, nuestro sistema respiratorio, que nos permite eliminar, ¿no? Cada organismo vivo tiene su propia forma de eliminar sustancias que no les sirven. Otro de los productos de esta reacción química es el agua. Entonces, no olvidemos que se necesita oxígeno y una molécula de alimento, en este caso una glucosa. Ambos, como moléculas simples, ingresan a la célula. Ocurre una reacción química entre ellas y como producto final, energía. ¿Ven? Por ende, también CO2, agua, ¿no? Como producto de esa reacción. Entonces, ¿cuántos tipos de respiración celular existen? Una que se realiza con la presencia de oxígeno. Miren ustedes. Entonces, cuando hay oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Tenemos entonces, recordemos nuevamente la molécula de glucosa. Entonces, en otras palabras, es la oxidación total de moléculas de glucosa en presencia de ¿quién? Del oxígeno. El oxígeno molecular. Hasta la formación de anhídrido carbónico. Miren acá. Agua también y energía, ¿no? En una célula ocurre una serie de reacciones químicas y el producto final aproximadamente unas 36 moléculas de ATP, o sea, 36 moléculas de energía. ¿Ven? Entonces, ¿dónde se inicia este proceso? En el citoplasma de la célula. ¿Sí? ¿Y dónde termina? En la mitocondria. Ya vamos a hablar de todos estos procesos, ¿no? Productos finales, moléculas de ATP, energía. Y la respiración anaeróbica, otro tipo de respiración. ¿Ven? Aquí, este tipo de respiración es la oxidación parcial de la glucosa. ¿Ven? La glucosa se oxida parcialmente, por eso, o sea, se inicia con, digamos, en presencia de oxígeno, o sea, va a haber una reacción parcial, pero finalmente ya no hay oxígeno, ¿no? Ausencia de oxígeno molecular. Entonces, como producto de esta reacción se forma el ácido láctico, ¿no? En este caso el lactato,
Y también se forma un alcohol, el etanol. Por ejemplo, las levaduras son organismos vivos, son hongos unicelulares que van a realizar este proceso en ausencia de oxígeno y como producto final tenemos el etanol, ¿no? Las levaduras, recuerden ustedes, son importantes para la industria, para la fabricación de panes, ¿no? Los lácteos, la cerveza. ¿Y en qué otra forma también se realizan este tipo de respiración anaeróbica? Por ejemplo, en nuestras células musculares. ¿Ustedes alguna vez cuando han salido a hacer deporte, de repente por allí, yo entiendo que ahora están en su casa por este problema del aislamiento debido a este nuevo coronavirus, ¿no? Pero cuando ustedes corrían en su colegio o en su curso de educación física con su profesor, hacían una serie de ejercicios, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no terminó doliéndoles el músculo, ¿no? Me duele el brazo, me duele el músculo de las piernas, ¿por qué creen ustedes? Entonces, no se permitió en ese caso una oxidación total de la molécula de glucosa, sino ocurrió en forma parcial en la célula de nuestros músculos. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, no se terminó el proceso, no entró a la mitocondria para terminar el proceso y concluir con la energía, con el dióxido de carbono y el agua como ocurre en un proceso con presencia de oxígeno, ¿no? Solamente llegó a convertirse la glucosa en una molécula de piruvato y esto en lactato, ácido láctico. Ese ácido láctico es el que ha hecho que tu músculo te duela cuando hacías un ejercicio sin calentar y muy apresurado y muy exagerado, ¿no? Con el pasar de los tiempos ya el músculo se va acostumbrando y este proceso de respiración celular ocurre a término, ¿no? Oxidación completa de la glucosa. Repito, cuando la glucosa no se oxida totalmente, entonces, ¿qué se produce? Ácido láctico, ¿no? Es el que hace que te duele el músculo en un ejercicio sin calentamiento, ¿no? Pero la mayoría de nuestras células realiza esta reacción con presencia de oxígeno. Y esa es la energía que obtenemos para poder realizar las diferentes actividades diariamente, ¿no? Pero no somos los únicos que respiran, sino también los otros organismos vivos, ¿no? Con o con ausencia del oxígeno. Y acá tienen ustedes un resumen de los tipos de respiración. Respiración aeróbica, ¿cuáles son las sustancias iniciales? Glucosa y oxígeno. ¿Cuáles son los productos finales? Energía, que es lo que le interesa a la célula conseguir, y también dióxido de carbono y agua, que se produce entre 36 a 38 moléculas de ATP, energía, aproximadamente. Y el otro tipo de respiración, la respiración anaeróbica, es decir, la oxidación parcial de la glucosa. Hablamos ahí de la fermentación. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, habíamos dicho las levaduras, ¿no? Entonces, producto final de ese proceso químico, la fermentación alcohólica, ¿no? Y también ya habíamos hablado de la fermentación láctica, ¿no? Ahora, ¿qué será la glucólisis? Lisis, ya sabemos, romper. ¿Qué es lo que se va a romper? Una molécula de glucosa. Entonces, ¿dónde se realiza? Volvemos a la célula en el citoplasma, ¿no? Entonces, aquí en el citoplasma, una parte del citoplasma es el citosol. Recordemos, en el citosol se lleva a cabo la glucólisis. Entonces, por medio de una serie de reacciones enzimáticas, aquí intervienen las enzimas. Recordemos que las enzimas son proteínas que van a acelerar las reacciones químicas. Entonces, requieren de moléculas de ATP, ¿no? La glucólisis. Requiere entonces de 2 moléculas de ATP. ¿Para qué? Para oxidar a la glucosa y
ocurren una serie de reacciones aquí hasta llegar a piruvato, ¿sí? Ahora, recordemos lo siguiente, importante, miren ustedes, en condiciones anaeróbicas, el ácido pirúvico o el piruvato se transforma ¿en qué? En ácido láctico, ¿sí? La cual requiere de una enzima llamada lactato, deshidrogenasa y también de una molécula de NAD-fosfato reducido. Intervienen estas enzimas. Eso ocurre en condiciones anaeróbicas. Ya sabemos lo que es en condiciones anaeróbicas, cuando la molécula va a oxidarse parcialmente, ¿sí? Ahora, pero si el piruvato en condiciones aeróbicas, o sea, con presencia de oxígeno, logra ingresar a la mitocondria en forma de ácido pirúvico, donde termina de ser oxidada allí dentro de la mitocondria. Y aquí vamos a hablar de una serie de procesos que ocurren allí, ¿no? Muy bien. Uno de ellos es el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Entonces, al llegar el ácido pirúvico a la matriz mitocondrial, sufre una serie de reacciones de deshidrogenación, ¿qué quiere decir? Pérdida de hidrógenos. Y descarboxilación, ¿qué quiere decir? Pérdida de carbono. Estos carbonos se pierden en forma de dióxido de carbono, CO2. Entonces, esto da lugar a un radical de 2 átomos de carbono denominado acetil, que es aceptado por una coenzima, coenzima A, la coenzima A. Entonces, formándose de esta manera una molécula de acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A va a incorporar el radical acetil al ácido oxalacético, que más adelante dará lugar al ácido cítrico. Este ácido cítrico, el citrato, va a sufrir una serie de reacciones de pérdida de hidrógenos, de pérdida de carbonos y tenemos la formación de varias moléculas químicas, como por ejemplo el isocitrato, ¿sí? El succinato, el fumarato, etc. Todas estas reacciones, ¿no?, que se va produciendo con pérdida de hidrógenos y pérdida de carbono, ¿no?, hasta formarse el oxalacetato. Bien, este ciclo de reacciones químicas ocurren 2 veces, 2 vueltas, ¿sí? Y en cada vuelta se forman moléculas de ATP. ¿Listo? Finalmente, en un ciclo completo se van a desprender moléculas, 6 moléculas de anhídrido carbónico y 2 moléculas de ATP. ¿Y en qué consiste la fosforilación oxidativa? Miren ustedes dónde se realiza. Acá tenemos la membrana externa de la mitocondria y aquí la membrana interna. Entonces, al llegar el ácido pirúvico a la matriz mitocondrial, sufre reacciones de deshidrogenación, ¿sí? Como habíamos dicho que esto ocurre en el ciclo de Krebs, pero aquí, ¿qué ocurre en la membrana interna de la mitocondria? A través de unas unidades respiratorias localizadas en esta membrana interna. Entonces, ocurre una serie de reacciones que permite producir un total de entre 32 a 34 moléculas de ATP. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la finalidad de la respiración celular? La obtención de energía. ¿Qué se necesita? Materia orgánica. La materia orgánica es el alimento. Habíamos visto la molécula de glucosa, que por difusión ingresa a la célula a través de la membrana. ¿Recuerdan? ¿Qué se necesita también?
el oxígeno. También ingresa por difusión. Ocurre una oxidación de la glucosa, empieza en el citoplasma de la célula, pero continúa en la mitocondria. Entonces, como producto final que se obtiene, energía, que es lo que requiere la célula, la finalidad de la respiración. Y también otros productos de esta reacción química, el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono que se elimina al ambiente, tenemos también agua. Entonces aquí tenemos una mitocondria, miren ustedes con sus partes para que ustedes recuerden, y en resumen lo que se refiere a la obtención de energía, que no es otra cosa más que la respiración. Entonces, ¿dónde ocurre? En la mitocondria. ¿Qué ocurre en la mitocondria? Una serie de reacciones como la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la ecuación final, la ecuación resumen de estas reacciones químicas? Aquí está. Una molécula de glucosa se oxida, reacciona con una molécula de oxígeno que se obtiene energía, ATP. Además, dióxido de carbono y agua. Entonces, ustedes ahora pueden responder las siguientes preguntas. Van a utilizar en su casa los materiales que tengan para experimentar, tal como hizo el alumno José. Ahora, la pregunta es, para que José decida experimentar, como ustedes han visto, ¿cuál será la hipótesis que él se planteó? Entonces, eso van a responder, ¿qué gas es el que infla el globo en el experimento que realizó José? Y luego, ustedes van a explicar a través de un organizador visual las características más importantes sobre la glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa.